en vivo. Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan y que están siguiendo las clases que estamos dando aquí en Palabras de Vida. Como ustedes ya saben, este es un espacio que se ha creado con la finalidad de poder compartir la palabra de Dios y edificarnos mutuamente. Esta clase la estamos llevando con un grupo de hermanos que ha decidido estudiar el curso, llevarlo, y estamos intercambiando lo que son tareas por medio de un WhatsApp que se creó con ese fin. Y es una gran bendición poder leer sus respuestas y ver cómo Dios obra por medio de su palabra en sus corazones, y ellos también tienen palabra para compartir, y de esa manera nos edificamos mutuamente, porque así es la palabra de Dios. Es abundante, es perfecta, y la bendición es bilateral por ambos lados, de parte del que enseña la clase y los que van haciendo su tarea y van compartiendo sus respuestas. Es maravilloso ver cómo hay unanimidad en Dios, en su espíritu, para asentir, para creer, para decir amén a las verdades que están escritas en la palabra de Dios, porque nuestro estudio está basado netamente en la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a tener una clase alterna a la clase número 2, ya que el tiempo no nos dio para poder ver todo el tema en su más amplia plenitud, y decidí tener una tercera clase en la cual, antes de pasar a la lección número 3, podamos concluir el tema acerca del pecado. Y antes de empezar, vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude en este tiempo, que nos bendiga, que sea Él quien obre en nosotros por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Bendito Dios, estamos delante de ti una vez más, Señor, para darte gracias por lo abundante que eres, Señor, y tu palabra preciosa, que en verdad es viva y eficaz. Hemos podido ver, Señor, cómo tu palabra renueva nuestro entendimiento, nos cambia, nos transforma, oh Señor, nos muestra tu voluntad. Te ruego, mi Dios, en esta noche, una vez más, que seas tú y solo tú, oh Señor, ministrando, usándome en este tiempo, Señor, para edificar a mis hermanos que con deseo sincero en su corazón se acercan a ti. Y en este tiempo, en este estudio, Señor, disponemos nuestra atención a ti, Señor. Nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos atentos para recibir tu palabra, tu mensaje, oh Señor, y poder recibir de ti palabra que nos instruya, palabra que nos alimente, que nos sustente. Señor, te ruego una vez más, glorifícate en este tiempo, oh Señor, haz tu obra en nosotros. Te lo rogamos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Nuevamente tenemos un diagrama aquí en la pizarra para poder tener un orden de este tema. Como les dije al inicio, vamos a continuar con el tema del pecado. ¿Por qué? Bueno, el pecado constituye el problema más grande que tiene el ser humano. Nosotros podemos pensar en tantas cosas que pueden ser adversidades para el hombre. Podemos pensar en infinidad de cosas. Muchas ideas pueden venir a nuestra mente relacionadas a adversidades o tropiezos, dificultades en la vida del hombre. Pero todo eso, toda dificultad está ligada al problema principal que tiene el hombre. Y el problema principal del hombre es el pecado. De allí parte absolutamente todo. Es por eso que es muy importante conocer este tema a fondo y saber qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Quiero que vean el título de la lección de hoy. El título es Lo que sale del hombre. Ese es nuestro título. Lo que sale del hombre, y aquí tenemos escrito el pecado. Bueno, yo le puse 2 porque es la continuación de la primera clase. Lo que sale del hombre, el pecado. Y vamos a iniciar esta clase con un texto muy conocido que está en Marcos 7, del 14 al 23. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en ese texto.
Marcos 7, del 14 al 23. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Aquí está hablando el Señor Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Justamente es el título de nuestra lección de hoy. Lo que sale del hombre, el pecado, es lo que lo contamina. Vamos a continuar leyendo. Dice la palabra de Dios: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Por qué? El Señor Jesús lo explica en el versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Como pueden ver en nuestro diagrama en la pizarra, tenemos la silueta de un varón y una mujer, porque cuando la Biblia habla del hombre se refiere a ambos. Este tema nos atañe a ambos, varones y mujeres. Lo que sale del hombre, eso le contamina porque está en su corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a la esencia, al ser en sí, a su interior, a su alma, a su carne, a quién es él o ella. Entonces, hemos leído una serie de maldades que salen de dentro del hombre y es lo que contamina al hombre. Esto que dijo el Señor Jesús contrapone totalmente lo que los psicólogos de hoy en día dicen, ¿verdad? Porque ellos enseñan que para que una persona pues pueda sanarse de ciertas adicciones o ciertas costumbres malas, tiene que volver a su pasado y recordar ciertas experiencias en su vida o su entorno para encontrar en ellas la absolución de su alma, para justificarse y para autoperdonarse y encontrar la paz en lo de afuera y decir, bueno, yo soy así porque pasó esto, porque pasó lo otro, porque fulano o fulana me hicieron esto o aquello. Pero la palabra de Dios enseña que de dentro del hombre salen todas esas maldades y eso es lo que lo contamina. ¿Recuerdan lo que vimos en Romanos 3:23? El pecado del hombre lo ha destituido de la gloria de Dios, porque está lleno de maldad desde su interior. Muchos pecados han sido mencionados aquí. Uno de ellos es el homicidio, el adulterio, pero también los malos pensamientos. También ha sido mencionada la envidia, la insensatez, la terquedad, la maledicencia, la soberbia. Prácticas que el ser humano con el tiempo lo viene llevando como si fuera algo normal porque todo el mundo lo hace, pero la Biblia claramente enseña que son maldades que salen del hombre y lo contaminan. Vamos a continuar viendo qué más dice la palabra de Dios acerca de esto. Y vamos a ir a Santiago 4,
del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este pasaje nos muestra que de dentro del hombre, de sus miembros, de su interior, hay una batalla, una lucha, y se manifiesta en pleitos, en contiendas, en guerras, que están en el interior del hombre, en su corazón, dentro del hombre. Es lo que vemos en Santiago 4, 1, del 1 al 4. Está en sus miembros. El pecado, la maldad está en sus miembros y podríamos citar toda la lista de pecados que hemos visto aquí: pleitos, peleas, contiendas, envidias. Pedimos para nuestros deleites, no alcanzamos, dice, combatimos, ardemos de envidia, codiciamos. Todas esas son las manifestaciones de lo que hay en nuestros miembros. Santiago 4, del 13 al 17, dice: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es algo innato en el ser humano. La autosuficiencia. Y la autosuficiencia tiene que ver con el interior, con quién soy yo, con tener esa confianza en mí mismo y creer que no necesito a nadie, incluyendo a Dios. Porque yo puedo decidir qué voy a hacer mañana o pasado y puedo hacer planes. Con esto no quiero decir que no debamos proyectarnos y tener objetivos y trabajar. No, no tiene nada que ver con eso. Aquí habla claramente la palabra de la soberbia y la jactancia de los hombres que viven para sí mismos, que viven en pro de sus propios anhelos, de sus propios deseos, de sus propios sueños y no tienen en cuenta a Dios. Eso también es pecado. ¿Se dan cuenta? Y todo eso parte de nuestro interior. Entonces, en esta sección vamos a considerar la autosuficiencia. Auto, ya sabemos, tiene que ver con nosotros mismos. Autosuficiencia, creer que somos suficientes en nosotros mismos. ¿Recuerdan esa parábola que el Señor Jesús contó acerca del hombre rico? Que tenía abundancia y tenía mucho más y aún quería mucho más y dijo, voy a derribar estos graneros y voy a hacer unos más grandes y le voy a decir a mi alma, alma, siéntete satisfecha por todo lo que tienes, gózate y alégrate. Y el Señor Jesús le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has guardado, ¿de quién será? Vivir en autosuficiencia es necedad, es insensatez. Pero es una muestra clara de la esencia de un hombre, de una mujer que no conoce al Señor, que vive en sus delitos y pecados, en su autosuficiencia. Vayamos al siguiente pasaje.
Primera de Juan 3:15. Nosotros hemos oído muchas veces, ¿no?, noticias de asesinatos. Y la gran mayoría de las personas, ¿no?, al oír este tipo de noticias, pues le duele y se sorprenden y dicen: ¿cómo es posible que haya gente que pueda matar a otros? Yo no sería capaz de hacer eso. Y en cierta forma, si nos comparamos con aquellos homicidas, con aquellos que han perpetrado el crimen, atentando contra su prójimo hasta la muerte, pues podríamos sentir cierta tranquilidad, ¿no? Porque nosotros no hemos llegado hasta ese extremo. Pero veamos qué es lo que dice la palabra con respecto al homicidio. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El aborrecer a alguien, el odiar a alguien, nos convierte en homicidas. Y vamos a ver más adelante por qué. Esto tiene que ver con la esencia de la ley que Dios nos ha dado en su palabra. Pero el aborrecimiento, el rechazo, es verdad que nosotros en un momento de nuestra vida vivimos haciendo acepción de personas. Aceptamos a algunos y a otros rechazamos. La Biblia claramente nos enseña: si aborrecemos a nuestro prójimo, nos volvemos homicidas, somos homicidas. Entonces, en esta sección de Primera de Juan 3:15 vamos a poner: el odio es y lo pongo en esa sección porque muchos no consideran este pecado como algo grave. Porque dicen: bueno, fulano me hizo esto, me hizo lo otro. Se merece que yo no lo trate bien. Se merece que yo le pague 1000 veces más de lo que me hizo. Y ella me para mirando mal, entonces yo tampoco la voy a mirar bien. Porque esa es la mente de una persona que aún no ha experimentado el poder de Dios en su vida para transformar su corazón. El odio es homicidio a los ojos de Dios. Y eso sale de nuestro interior. Y vamos ahora a Gálatas 5, del 19 al 21. Aquí está. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos esa lista de pecados mencionados allí y dicen que todo eso son frutos de la carne. ¿Qué quiere decir la carne? La carne es lo mismo que el corazón, es el interior del ser humano, su ser, su esencia, su vida. Cuando la palabra de Dios habla de los hijos de Dios, dice que ellos han crucificado su carne con Cristo. Eso tiene que pasar para que una persona cambie, sea transformada por el poder de Dios. Pero mientras eso no sucede, su carne, sus pasiones, sus deseos están a flor de piel y se manifiestan de muchas maneras. Y ya hemos visto aquí
Está mencionado en la palabra el fruto de la carne, ¿no? Cada uno de ellos, homicidios. Y va desde celos, envidias, contiendas, pleitos, homicidios, adulterios. Esto es para aquellos que piensan que ciertos pecados pueden pasar por agua tibia, ¿no? Como que, bueno, nos podemos hacer la vista gorda porque todos lo cometen, pero no es así. El pecado es maldad. El pecado va en contra de Dios. El pecado agrede, ofende la santidad de Dios. Y por lo tanto, como dice aquí en Gálatas 5, versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, por causa de todo lo que sale del hombre, el hombre en sí mismo no es heredero del reino de Dios. Y todo esto ya nos va mostrando claramente que todo ser humano, que el hombre se encuentra en una condición desastrosa, en una condición de gran necesidad, de auxilio, de socorro, porque no podemos heredar el reino de Dios en la condición en la que estamos, en nuestra condición natural. No podemos heredar el reino de Dios así. Recuerdan que en la primera clase vimos que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, eso es necesario que suceda en nuestra vida para que toda esta realidad de los hombres sea cambiada, sea transformada. La palabra de Dios nos muestra que la ley de Dios, la ley que fue dada por el Señor, tiene una intención mucho más profunda de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y aquí, en esta sección de la clase, escribí el espíritu de la ley. ¿De qué ley estamos hablando? De la ley de Dios. Y cuando hablamos del espíritu de la ley, estamos hablando de la intención del que la dio. ¿Quién dio la ley? Dios. Es la ley de Dios. ¿Cuál es la intención del que la dio? Eso lo vamos a ver en estos momentos. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver dos ejemplos que el Señor Jesucristo nos dio en su palabra. Él mencionó dos mandamientos que forman parte del decálogo: no matarás, no cometerás adulterio. Y el Señor Jesucristo les enseñó cuál es el espíritu de la ley en cada uno de estos puntos específicamente, porque ellos habían tomado el mandamiento para cumplir, pero de forma aparente, guardando simplemente las apariencias. Mientras yo pueda mostrar una apariencia buena, formal, correcta, es suficiente. Pero el Señor Jesús, claramente en el Sermón del Monte, desbarató esa idea para que quede bien claro que la ley de Dios es intencional, no solamente para describirte un listado de reglas o normas, sino para mostrarte que eres pecador y que el pecado mora en ti. Vamos a ver luego cuál es el propósito de la ley de Dios. Pero vamos a ir primero a estos pasajes. Mateo 5, del 21 al 24. Estos textos son conocidos, lo hemos leído muchas veces seguramente, pero son maravillosos porque nos muestran la voluntad de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor Jesús aquí? No es suficiente conformarnos con no matar. Es decir, yo no he matado a nadie, por si acaso, o sea que estoy bien, ¿no? Estoy bien porque no he matado a nadie. El Señor Jesús enseña cuál es la esencia de esta ley. La intención del que dio la ley no es simplemente que no mates a tu prójimo, sino que lo ames, que no lo insultes, que no le llames fatuo, no le llames necio, que no guardes rencor en tu corazón, que no tengas odio por tu hermano, por tu prójimo. Esa es la intención de Dios, como vimos en 1 Juan 3:15, el odio es homicidio. Entonces el Señor Jesús del mandamiento no matarás, tocó el enojo y también la ofensa, ¿no? La ofensa verbal, los insultos y todas esas cosas que se deslindan de un roce, ¿no? Como le llamamos nosotros, de un malentendido, de un momento difícil con mi prójimo. Todo eso está incluido en la ley. Y Jesucristo lo dice en su palabra. Ahora, el otro mandamiento que consideré, no cometerás adulterio, está un poco más abajo, en el versículo 27 al 30. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si se dan cuenta, en ambos casos, en el primer caso y en este, el Señor Jesús menciona al infierno como el destino para los pecadores. Y está hablando del adulterio y a la par está hablando de aquella codicia que se genera en el interior del hombre sin necesidad de llegar a la consumación en el acto mismo del adulterio. Es decir, la ley de Dios tiene que ir al interior de nuestro corazón para juzgar nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón. Dios va a juzgar de esa manera. Si tú estás tranquilo, te sientes con una conciencia, digamos, tranquila, porque yo no he adulterado nunca, no he matado nunca, quiero que veas a la luz de la palabra de Dios qué es pecado y lo que te separa de Dios. Y si te separa de Dios, pues tienes asegurado un destino lejos de su presencia, en el lugar de condenación llamado infierno, lugar del cual no muchos quieren hablar hoy en día, pero el Señor Jesús lo mencionó muchas veces porque Jesús vino a este mundo para hacernos el camino, mostrarnos la única forma de llegar al Padre, para que nosotros ya no vayamos a ese lugar de condenación, para rescatarnos y cambiar nuestro destino, porque el hombre sin Cristo, en sus delitos y pecados, tiene como destino la muerte, la separación eterna de Dios. Entonces, aquí no se trata solamente del adulterio en sí, sino también se trata de la codicia, la lascivia,
podemos enumerar muchas cosas, ¿no? Los malos pensamientos, la lujuria. Todo eso entra a tallar en lo que es el adulterio. ¿Se dan cuenta? Es que la intención del que dio la ley, la intención de Dios, no era simplemente que tú y yo nos conformemos a guardar ciertos mandamientos, ciertas órdenes, sino que nuestro corazón sea conformado al corazón de Dios, a su esencia, a quién es Él, porque el deseo de Dios es que el hombre sea hecho a la imagen de Él, a la imagen de Dios, como fue al principio. Que tú y yo seamos como Él. Ahora, Mateo 5:17 dice algo hermoso. Está un poco más arriba de lo que hemos estado leyendo. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo vino para cumplir la ley de Dios. Y ciertamente su vida fue perfecta desde que se inició aquí en la tierra hasta que terminó el día de su muerte en una cruz como hombre. Jesucristo vivió cumpliendo a la perfección la ley de Dios. Él no vino a abrogarla, vino a cumplir. Y eso es motivo de regocijo y júbilo para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Porque Él vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir, para ser ese sustituto perfecto para nosotros, allí en la cruz, crucificado por nosotros. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 que el Verbo se hizo carne. Dios mismo se hizo carne, se hizo un hombre, un ser humano que vino a este mundo a vivir una vida humana, una vida terrenal, pero la vivió en perfección. Él cumplió la ley. Él sí fue capaz de hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Tú y yo no podemos hacer. Al estudiar todo esto, al ver todos estos pasajes que nos hablan acerca de lo que hay en nosotros, y vamos a ver dos más antes de llegar a la conclusión del tema, Efesios capítulo 5, versículo 5 y Apocalipsis 22:15. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nuevamente nos menciona la palabra de Dios. No hay lugar en el reino de Dios para los que viven en sus delitos y pecados, para los que están en pecado. No hay lugar en el reino de Dios. Apocalipsis 22:15. Ese texto usa una expresión fuerte. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, destituidos de la gloria de Dios por la eternidad. ¡Qué terrible! Es terrible. Por eso que les dije a un inicio, el pecado es el gran problema del hombre. Eso es lo que causa todos los males en el hombre, absolutamente todos. Y el mal peor de todos, que es la condenación eterna, el estar separados eternamente de la gloria de Dios. Eso es lo peor que le puede pasar al hombre. Puedes imaginarte muchas cosas, que puedas perder tu trabajo, puedas perder, no sé, tu fama, tu honor, que tus sueños no se cumplan, que te enfermes de gravedad, incluso que llegues a morir. Pero nada se compara con la muerte eterna. Nada se compara con estar eternamente separados de Dios, con el no ser herederos del reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nuevamente, tal cual lo dijo el Señor Jesús, no heredarán el reino de Dios. Y ese no es rotundo. No heredarán el reino de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Tenemos que entender esto. El único capaz de convencernos de pecado es el Espíritu Santo. El único capaz de tocar nuestro corazón y hacernos reconocer nuestra maldad delante de Dios es Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo. Él puede tocar nuestro corazón y redarguirnos y escudriñarnos de tal manera que nos convenza de nuestro pecado, de nuestra maldad. Eso es necesario para que suceda un milagro en tu vida. La transformación que Dios puede hacer de ti, de lo que eres a una nueva criatura por su poder. Y justamente es lo que continúa en el versículo 11. Les mencioné, ¿no? Borrachos, estafadores, afeminados, fornicarios, maldicientes, ladrones, no heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 es maravilloso. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ya habéis sido justificados, limpiados, santificados, habéis sido lavados, porque esto erais. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la demostración de un verdadero nuevo nacimiento, de la obra que solamente Dios es capaz de hacer en la vida del hombre por medio de la fe en el único digno, el Señor Jesús. El único digno, el Señor Jesús. El único camino al Padre, el Señor Jesús. Cuando somos convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado, de nuestra necesidad, vamos a decir algo que encontramos en Romanos 7:25. Tal vez alguno de ustedes lo recuerda. Es un texto conocido. Romanos 7:24 dice, miserable de mí. Romanos 7:24, la apunté en ese lado. A ver, David, apunta con la cámara. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, Él cambia nuestros pensamientos. ¿Recuerdan la clase pasada? Vimos algunos pensamientos equivocados en cuanto al pecado, como por ejemplo, si todos hacen lo mismo, no es pecado. Si no me siento mal, no es pecado. Yo lo siento en mi conciencia. Si no siento nada, entonces no está mal. Solo es pecado si hace daño a otro, pero yo no le hago mal a nadie. Esos pensamientos provienen de un corazón lleno de maldad, de una persona que no ha reconocido su pecado, sino que sigue justificándose mirando a los demás. Pero como hemos visto en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, porque por el Espíritu de Dios he entendido
quién soy y que de mi interior sale el pecado, que de mi interior sale todo lo que me contamina, que yo soy pecador y necesito salvación. Quiero que vean, David, enfoca por favor por aquí. Yo voy a ir leyendo por la primera parte del Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto que acabamos de leer proviene de un corazón contrito y humillado, de un corazón convencido de su pecado, de su maldad y que necesita un Salvador. ¿Recuerdan lo que leímos en Romanos 7:24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 25 dice algo glorioso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando uno es de Dios, cuando el Señor transforma nuestra vida, nos hace nuevas criaturas, ahora el Espíritu de Dios viene a morar a nosotros y nuestra vida cambia. Ya no andamos conforme a la carne, ya no andamos conforme a nuestra esencia, conforme a nuestra autosuficiencia, conforme a lo que nosotros somos, sino que andamos en el Espíritu de Dios, porque en Él hay verdadera libertad. En Cristo Jesús hay verdadera libertad. Después de haber estudiado esto profundamente y haber visto nuestra necesidad, tu necesidad, enfatizo la importancia de reconocer nuestros pecados delante de Dios. Son tú y Dios, y los demás quedan fuera de escena. Tú y Dios. No se trata de lo que digan, lo que piensen los demás o lo que los demás hicieron, sino tú y Dios. Que el Señor obre en nuestros corazones por medio de este estudio y que quedemos plenamente convencidos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que verdaderamente necesitamos de Dios para que Él nos haga nuevos, para poder tener la salvación de nuestras almas y ser herederos del reino de Dios. Lo necesitamos a Él. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el único capaz de darnos libertad del pecado y en su muerte, en su sacrificio, encontrar limpieza de nuestros pecados para ser así hechos herederos del reino de Dios, coherederos juntamente con Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Eso es motivo de júbilo, de alegría, de regocijo, de acciones de gracias a un Dios que es maravilloso, abundante en gracia, porque Él mismo se hizo carne para morir por ti, por mí en una cruz, y así darnos perfecta salvación. Este ha sido todo el tema del pecado, lo logramos concluir, gracias a Dios. A los que están llevando el curso les daré pues la tarea respectiva a este tema y sigamos alimentándonos más y más de la palabra de Dios. Estudiar las verdades básicas de nuestro Dios renueva nuestro gozo,
nuestra alegría en lo que nosotros hemos creído. Nos afianza más en la fe. Es maravilloso volver a estudiar y siempre meditar en el Evangelio y recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros y que tenemos garantizada un lugar en su reino, porque ahora somos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante, sirviendo al Señor en todo tiempo, en lo que hagamos en casa, con nuestros hijos, lo que estemos haciendo. Si ya podemos trabajar, donde estemos, seamos luz, seamos sal, podamos nosotros mostrar a Cristo en nuestra vida para que otros también conozcan al Señor Jesús. Y no nos guardemos este mensaje maravilloso, compartámoslo. Para eso estamos aquí. Que Dios los bendiga, mis hermanos.